a raíz de esto que cuenta mi compañera sobre cómo distinguir lo bondadoso de lo que no lo es, para los cátaros es importante uno de los principios, que es la acumulación de la sobriedad. La sobriedad se puede entender como un órgano que tenía el ser humano antes de la caída tan terrible que ha tenido hasta llegar a esta época de crisis y de enfrentamiento como un callejón sin salida en el que nos vemos ahora. Y este órgano divino que teníamos en nuestro interior nos permitía distinguir el bien y el mal. Y siempre ha sido una ayuda para el ser humano para no caer en errores como los que nosotros ahora hemos venido multiplicando. Claro que el demiurgo, como decíamos en otras ocasiones, él ha hecho un remodelado de adaptación, ha sellado todos los sentidos espirituales al ser humano y nos ha puesto una escafandra para vivir en este mundo, que nos adaptemos bien a su mundo, pero nos impide eso, precisamente poder sentir y abrirnos otra vez a lo divino. Entonces, en los principios del catarismo se hace mucho hincapié en la práctica, lo más práctico. Esto no se trata de una filosofía, una creencia, no son dogmas en los que hay que creer, sino una práctica que hay que seguir. Y entonces veremos frutos y entonces seremos realidades de que eso es posible no solo para unos cuantos seres divinos iluminados, sino para todos los que quieran vivir en ese orden. La sobriedad es importante, pero también es muy importante mantenerse en las esferas de bondad. Decimos que hay que ver cómo en este mundo se nos proponen muchas cosas y suelen ser nos crean mucha distancia de nuestro propio corazón. Vivimos en un orden que no nos parece natural, pero aún así lo seguimos. Vivimos con unas manifestaciones nuestras mismas que no nos parecen que sean correctas, pero sin embargo nos sale comportarnos como lo hacemos. Vivimos en un mundo donde no creemos ni en políticos, ni creemos en religiones, ni creemos en nada. Sin embargo, es lo que hay y parece ser que nos tenemos que conformar. No. Otro camino es precisamente buscar vivir en esas esferas bondadosas. Buscar también cómo desarrollar los carismas bondadosos. Porque si este mundo te propone cosas que están basadas en la pretensión, en tu parte oscura, en ese ser que se ha mimetizado y que se ha colado en ti, y que ahora también se adueña de este régimen autoritario que hay en el mundo, entonces uno tiene que hacer caso a otra cosa. Tiene que hacer caso a sus propios castillos interiores. Tiene que definir y darse cuenta y encontrar cuál es su misión en la vida. Y esa misión no tiene nada que ver con las pretensiones oscuras o con las pretensiones en crecer en materialismo, como por ejemplo profesiones bancarias o que solo hacen caso al valor del dinero, a tener más, a acaparar más. No tiene que ver con tener profesiones que hagan daño a tu propia conciencia, por ejemplo, matando a otros seres. No tiene que ver con que te hagas un traficante de armas, porque tienes que, es parte de un servicio, hay que defender el país. No tiene que ver con cosas que se han creado ya desde la parte oscura del ser humano y también por influencia de otros que no son seres humanos y que tienen en ellos un principio tan malvado, tan maldito, que para nada ni siquiera respetan y ni siquiera admiran al ser humano. Al ser humano solo lo admira la divinidad. Al ser humano solo tiene un amor incondicional hacia él todos los que precisamente han podido ser seres humanos y han ascendido hasta los reinos divinos. Todos los que han abierto el corazón, todos los que viven en esferas bondadosas. Otros no admiran a los seres humanos, ni humanoides, ni otras razas que puedan decir que son evolucionadas y que vienen a ayudar. Precisamente, una de las esferas que más cierra el corazón es el tecnocratismo.
el racional, son esferas muy distintas, no tiene que ver con el corazón, y es el corazón el que hay que alimentar y hacer crecer. La mente es un instrumento, sí, pero tiene que ser un instrumento del corazón y no al revés. Una de las cosas muy importantes es saber que si nuestro origen es de los padres bondadosos, ¿y qué es un padre bondadoso? ¿Y qué es la bondad? ¿Y qué es el amor? ¿Se concibe una divinidad que tenga rasgos malvados? Es una incoherencia muy grande. Sin embargo, en un mundo mezclado, es así como se nos ha presentado a la divinidad, con mal y con bien. Esa ha sido la mezcla alquímica peligrosísima que ha conseguido hacer el demiurgo, mezclar la bondad con el mal. Y eso es lo que pasa aquí en la tierra, que a todos trae de cabeza, porque ya nadie sabe cuál es la verdad. Por eso, sobriedad, por eso, carismas bondadosos, por eso, vivir en esferas bondadosas, acercarse a la gente espiritual que ya conoce estas esferas, porque es la mejor forma, como decían los cátaros. Cuando la gente se acercaba a ellos y le preguntaban, nosotros queremos ser como vosotros, porque veían en ellos que eran ángeles, eran luminosos, eran soles. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y ellos tan solo respondían, vivir con nosotros. Es importante porque nosotros como niños pequeños, como niños espirituales, ahora andamos perdidos y huérfanos de padre y madre en la tierra hasta que no los reconocemos. Y aún así, tanto se nos ha borrado de nuestro interior que nosotros no sabemos caminar solos. Entonces es bien, es muy bien rodearse de los que ya están en este camino y pueden dar imágenes y pueden dar pautas y pueden guiar y pueden corregir y pueden nutrir, alimentar. Y es una gran alegría poder compartir con otros lo que ya uno ha conseguido. Porque si algo distingue a nuestro Padre del puro amor del demiurgo es su generosidad. El Padre bondadoso es generoso, la Madre bondadosa es generosa, es agradecida. Y de ese agradecimiento, Él colma a todos los demás. Fijaros, es muy distinto a que uno espere siempre que le den, a ese darme sangre en mi nombre, mata a tu hijo si eres fiel a mí, para demostrar tu obediencia a mí, mata a tu ser más querido, mata a tu animal más bondadoso. Esos son muchos de los ejemplos que tenemos de cómo se manifestaba el demiurgo. Jehová, Yahvé, ha tenido muchos nombres, pero eso no puede ser un padre bondadoso. Que la alquimia que él haya podido hacer, que no nos borre del todo el sentido común, porque ya no es ni siquiera sabiduría, es de sentido común, que alguien bondadoso no va a crear el mal para nadie. Por eso uno de los deberes y de los principios importantes en el catarismo es también rechazar totalmente el sacrificio de los animales. El sacrificio de sangre. No hablemos ya del sacrificio a personas, que eso muy claramente se ve que es algo satánico, es algo maldito. Pero el sacrificio de animales está al orden del día. Comemos carne y no pensamos en el dolor que ha soportado esa criatura. No pensamos en su inocencia. No pensamos en el destino que le hemos creado tan maldito por darle una muerte tan desesperada. No pensamos en que el simple hecho de matar a otro, que ni siquiera puede estar de acuerdo con esa muerte, ni siquiera se le da la oportunidad de elegir. El hecho de derramar la sangre es un pacto muy profundo con todos esos seres que están haciendo lo mismo con el ser humano. Es abrir las puertas a un juicio contra la propia conciencia del ser humano. Es una aberración contra la vida. Por eso es importante darnos cuenta que los animales, como el resto de la naturaleza, muchos animales son encorpulaciones de divinidades bondadosas. Muchos vienen a la tierra para ayudar al ser humano. Comparten su cruz, como decía antes. Nos dan amistad, nos dan cariño, nos dan un reflejo de un ser auténtico, de un ser puro, de un ser inocente, cuando menos, de un ser que está con ese espíritu de la vida y no del derrotismo y no de matar a otros. Claro que ellos han aceptado el remodelado de adaptación también, y aquí en la tierra también ellos matan a otros animales para sobrevivir. Eso es consecuencia del remodelado, pero también es consecuencia de que el ser humano
Y el espíritu de este mundo es malvado, es cruel. Y ellos sienten este espíritu también. Y también se contagian. Se decía, si la gente más malvada puede ser bondadosa, rodeándose de gente bondadosa, también los animales responden a ese principio, y mucho antes que el ser humano, porque ellos tienden a ese amor. Ya podemos ver cómo gente se dedica a vivir con leones, que salva en reservas, y tranquilamente el amor que ellos reciben, el amor que ellos pueden dar, responde al amor del ser humano. Entonces, con este objetivo de barrer con el mal que hay en la tierra, en nuestro propio interior, es importante conocer en los momentos en los que estamos y después de las distintas descendencias que ha tenido el ser humano. Uno descienden de una rama que era de protohombre, de hombres solares, como Adad Camón. Otros descienden de una rama que tenía con ellos, la rama de Adán, de Abraham, que tenían en ellos el principio cainista, un principio que ya llevaba consigo el mal. De esas dos ramas, claro que también se ha mezclado. Ahora nosotros tenemos en nuestro corazón, seguramente, esa divinidad dormida que aspira a despertar. En estos tiempos se llama a la humanidad a hacer la elección, como decía mi compañera, elegir el bien, elegir el camino del bien. Y para eso, Madre Divina se presenta ahora en estos tiempos en una hipóstasis muy importante. Hemos llegado a un callejón sin salida, un callejón que nos ha llevado a la crisis, que nos lleva a guerras, a conflictos. Y así ha sido durante todo el periodo en el que el mal ha estado usurpando la tierra. Pero ahora estamos en el momento en el que ese mal se está acabando. Entonces alegrémonos porque ese tiempo ya ha llegado, pero hay que elegir. No es algo que se vaya a hacer solo. Madre Divina, la sabiduría divina, todas las divinidades bondadosas, todos los seres luminosos que nos pueden ayudar y todos los enviados a la tierra que están dando este mensaje, como Juan de Sangrial. Él es profeta ahora, él recibe las revelaciones de Madre Divina desde hace más de 30 años, recibe de la sabiduría cátara, cuál es ahora la perspectiva para el ser humano, cuál es lo mejor que ellos pueden hacer. Y se abre entonces esta hipóstasis de Madre Divina, de esa diosa madre que ha sido adorada por todos los pueblos solares, que ella se ha presentado en muchísimas distintas hipóstasis a lo largo de nuestra historia de la humanidad. Se ha presentado como Virgen de Lourdes, como Fátima, en Garabandal. Se ha presentado como Virgen Tainit para los pueblos íberos, en muchas de sus hipóstasis. Y ahora ella se presenta en las hipóstasis de la preparadora, de la guía y de la acompañadora de la humanidad en este tránsito de esta civilización mezclada con el mal, este periodo oscuro, al tránsito de una civilización que está abierta a la vida espiritual, abierta a volver a recuperar su dignidad como ser humano y también a volver a recuperar a las divinidades bondadosas que siempre han estado mano en mano con ellos, ayudando unos a otros a ese crecimiento para el que hemos venido a la tierra. La Madre Divina es sabiduría que siempre lleva al mundo para bien. Y es muy importantísimo, queridos, que consagremos a ella, que pidamos a ella, pedir. Y si no creéis en ella, no importa, pedid que haya revelación en el corazón, pedid que haya confirmación, pedid escuchar a los sabios blancos hablar, pedid entrar en contacto con gente bondadosa, con espíritu verdadero, con el espíritu omnibueno. Y si el corazón clama, la rápida en escuchar, que es uno de los nombres de nuestra Madre Sabiduría, ella corriendo da respuesta y os pone en el camino de lo que para vuestra alma es lo mejor, lo mejor. En este mundo mezclado, cuando antes hablábamos de distinguir el bien del mal, es muy difícil hacerlo solo. Pero ya tenemos experiencia, ya tenemos gente, ya tenemos personas, ya tenemos ancianos, caballeros, caballeras, que pueden ayudarnos a esto. Entonces, se necesita de este amparo no solo en la tierra, también en los cielos, y no solo en los cielos, sino también en la tierra, y tenemos toda la ayuda necesaria para poder pasar este trance oscuro
y por fin llegar a ese templo de la paz del siglo de oro.